Hoy vamos a estar hablando un poco sobre las características de seguridad general, o sea, los aspectos generales de seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta para los servicios nube y la seguridad de red en Azure también. Son dos factores importantes que tenemos que tener muy en cuenta cuando desplegamos servicios en la nube o cuando queremos empezar a trabajar. Realmente la seguridad es importante dado y sin importar el ambiente con el que trabajemos, ¿ok? Entonces, em, quiero comentarles de igual forma, al igual al inicio de cada sesión, que la intención de estos módulos de aprendizaje es principalmente que ustedes puedan tener una llegada, un acercamiento. Esta ruta de Azure Fundamentals por ahí es mucho más conceptual, bueno, el mismo nombre es fundamental, se basa en la teoría, en entender más que en lo práctico o en lo técnico, ¿ok? Entonces, igual los invito a que no se queden únicamente con lo que ven en estas sesiones, que puedan también participar o puedan entrar en LATAM Partner University, que es la plataforma de aprendizaje que disponibiliza Microsoft con ustedes con contenido audiovisual. También está el Learning and Development Services, que va más orientado a elementos prácticos, a módulos de aprendizaje un poco más completos. De hecho, mucho del contenido que tengo, que les he estado mostrando, fue sacado directamente del Learning and Development Services, ¿ok? Y bueno, para quienes estén interesados en certificarse, con el Azure Fundamentals o con cualquiera de los Fundamentals. Está el Microsoft Event Catalog, que es donde Microsoft va disponibilizando todos los eventos en el que va soltando. Muchos de estos eventos vienen con el derecho a presentar un examen de certificación. Hay entrenamientos de Azure Fundamentals también, donde te dan derecho también a presentar el examen. Me interesa muchísimo que puedan ser parte de estos eventos, que puedan participar, que se logren certificar, ¿ok? Y evidentemente que puedan compartir también sus badges con nosotros una vez alcancen estas metas. Em, bueno, vamos a desglosar un poco lo que tenemos para el día de hoy, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a estar, el primer módulo que vamos a ver va a estar orientado hacia hacia la protección de amenazas de seguridad en Azure, ¿ok? Vamos a ir conociendo un poco cómo proteger infraestructuras o cómo tener nosotros o resguardar la infraestructura que nosotros tenemos sobre Azure, al igual que los datos. Entonces, cuando hablamos de la seguridad es como una palabra pequeña para toda la importancia que tiene o toda la importancia que se le da. ¿Ok? Hay muchos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros queremos proteger aplicaciones, queremos a proteger datos, queremos proteger servicios. ¿Ok? Entonces, vamos a entender aquí cómo Azure nos ayuda a proteger todas nuestras cargas de trabajo, ya sea que se ejecuten en la nube o para ciertos casos, cómo podemos hacerlo para cargas de trabajo local. ¿Ok? Entonces, el primer servicio que nos ayuda para es el Azure Security Center. Y el Azure Security Center es un servicio de supervisión que nos proporciona visibilidad a nivel de seguridad en todos los servicios, ¿ok? Aquí nosotros de hecho tenemos la posibilidad de tener una cobertura para servicios que están tanto en nube como on-premise, ¿ok? Nosotros podemos proteger servidores que estén en un ambiente local a través de un agente o a través del Azure Defender que nos ofrece el Security Center. Entonces, qué es lo que nos permite también esto? Nosotros podemos tener una predicción, una prevención e incluso capacidad de respuesta ante amenazas de seguridad. Entonces, nosotros con Security Center podemos supervisar toda la configuración de las cargas de trabajo que nosotros tengamos, tanto locales como en la nube. ¿Ok? Podemos aplicar configuraciones de seguridad automática para que los recursos que se vayan creando cumplan con estas normativas, con estas configuraciones. También nos va a estar dando recomendaciones de seguridad basado en todo lo que tengamos. Es decir, esto va a estar analizando constantemente todos los recursos que nosotros tengamos
para darle lo que se conoce como un secure posture o como postura de seguridad. Em, y bueno, básicamente esto está conectado a toda la inteligencia de Microsoft, todo esto está condicionado por inteligencia artificial o machine learning para que esto pueda detectar cualquier tipo de malware que se pueda filtrar a las máquinas virtuales, también que pueda utilizar control de aplicaciones adaptables, definir reglas que nos digan qué aplicaciones se pueden instalar y cuáles no. Y algo que me parece interesante es que nos da también la capacidad de poder tener un acceso just in time a los puertos de red. Entonces, esto a nosotros nos va a permitir reducir la superficie que nosotros exponemos hacia la red. Y eso evidentemente va a mitigar gran cantidad de los ataques. ¿Ok? Entonces, por acá les voy a mostrar un poco de cómo nosotros podemos utilizar o cómo nosotros podemos ver el análisis de los componentes que nosotros tenemos en nuestro entorno, cómo los recursos se van analizando para que podamos ver si estos de repente están en función de cumplimientos normativos, leyes ISO, por ejemplo, o reglas PCI, etcétera. Entonces, aquí nosotros vamos a tener siempre una ponderación de todo lo que vamos teniendo sobre nuestros recursos. Otra vista que nosotros también vamos a tener es en la sección de protección de seguridad de los recursos. Vamos a ver las indicaciones de todos nuestros recursos para entender cuáles de ellos están protegidos y también a qué nivel están protegidos. Vamos a ver en dónde hay posibilidad de ataque, dónde hay posibles incidencias y cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos tener en consideración para evitar sufrir alguno de estos ataques. Básicamente, lo que tiene que ver con Security Center no es gratuito, tiene una capa gratuita hasta cierto punto, más que todo en temas de recomendaciones básicas, de recomendaciones de puertos, recomendaciones de red, etcétera, de los recursos que no están cubiertos. Pero si nosotros queremos aplicar el Security Center a nivel avanzado, se debe pagar, es algo que nosotros debemos activar y la carga o el cobro va dependiendo de la cantidad de recursos que nosotros tenemos y cada recurso tiene su precio, por así decirlo. Por ejemplo, el de las máquinas virtuales es de $15 por máquina virtual. Además, cuando nosotros activamos la versión avanzada del Security Center, también tenemos acceso o derecho a un Defender for Endpoint. Podemos utilizar o vamos a tener un agente antivirus, un EDR, un Detection and Response, que va a estar instalado en nuestros servidores, también haciendo la protección de estos equipos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de las funciones avanzadas del Security Center, nosotros decimos que podemos o tenemos la capacidad de poder proteger máquinas virtuales, podemos tener nuestra red segura, podemos mantener una integridad de nuestros archivos. Entonces, como les comentaba anteriormente, una de las cosas que nosotros podemos optar o cómo funciona esto es con el acceso a máquina virtual a través de Just in Time. Esto nos hace que nosotros configuremos el acceso a las máquinas virtuales para que todo el tráfico sea bloqueado de forma predeterminada en todos los puertos de las máquinas virtuales, pero cuando yo necesite acceder en un tiempo específico, ¿ok? Yo puedo entregar un permiso temporal para que esto ocurra, ¿ok? Y no solo yo como administrador, a lo mejor alguien que de mi equipo, yo puedo delegarle funciones a mi equipo y que ellos tengan que solicitar el permiso. Ahora, una cosa es que ellos lo soliciten y otra cosa es que yo lo acepte, ¿ok? Entonces, es como que siempre quien quiere ingresar a la máquina va a tener que solicitar un permiso de just in time, de acceso temporal, y yo como administrador o la persona que yo delegue como administrador va a tener que hacer la aceptación de esto. ¿Ok? En cuanto a control de aplicación adaptables, hace referencia a que nosotros podemos controlar qué aplicaciones vamos a ejecutar en esas máquinas virtuales.
Y además de esto, el mismo Security Center en un segundo plano va a estar automatizando o va a estar examinando todos los procesos que se ejecutan en las máquinas virtuales para que así ella pueda aprender como qué reglas de sección puede crear para cada grupo y nos puede ir dando recomendaciones de todas las cargas de trabajo que corren dentro de ella para saber si hay una posibilidad de riesgo o no. ¿Ok? También en cuanto a protección de red adaptable, nos podemos, a ver, nosotros básicamente podemos supervisar los patrones de tráfico de Internet de las máquinas virtuales. Nosotros podemos compararlos también con la configuración actual de nuestros Network Security Group. Los Network Security Group son algo de los que vamos a hablar un poco más adelante, un elemento bastante importante, pero bueno, ahí es básicamente vamos a tener unas recomendaciones de entre si los Network Security Group están haciendo la función que deberían o si están dejando alguna vulnerabilidad o algún sistema de acceso por el que puede ser explotado. ¿Ok? Em, con la supervisión de integridad de los archivos, se hace referencia a que el Security Center puede configurar que la supervisión de los cambios en los archivos importantes, tanto en Windows como en Linux, ¿ok? Que puedan monitorear toda la configuración de registro, todas las aplicaciones y los aspectos que podrían indicar que están siendo atacados. Esto nos hace tener en cuenta de qué archivos importantes están siendo modificados, ya sean del sistema operativo, ya sean archivos personales de la organización, etcétera, para asegurarse de que no estén sufriendo un ataque de integridad de estos archivos. ¿Ok? Em, Vamos entonces con la siguiente parte, que vendría siendo Azure Sentinel. ¿Ok? Entonces, Azure Sentinel nos permite tener una administración de seguridad a gran escala a través del sistema, a través de un SIEM dedicado. ¿Ok? Ese es básicamente el resumen de lo que es Azure Sentinel. Azure Sentinel es igual a un SIEM, es el SIEM de Microsoft. Entonces, ¿qué es un SIEM? Un SIEM es un sistema que agrega datos de muchos orígenes diferentes. Obviamente, para que él pueda ingresar los datos, los orígenes tienen que admitir un formato de registro que es estándar y abierto, ¿ok? Entonces, también tienen que tener permitido la conexión, tienen que estar abiertos las APIs, etcétera. Pero bueno, básicamente el Azure Sentinel nos va a proporcionar funciones para detectar y responder a amenazas. ¿Ok? Em, a ver acá, sí está acá. Entonces, aquí un poquito ¿qué es lo que nos permite, qué es lo que nos permite hacer Azure Sentinel o de qué va? Primero nos permite recopilar datos a gran escala. Entonces, nosotros podemos recopilar datos de distintas fuentes de datos. Podemos recopilar datos de usuarios, de dispositivos, de aplicaciones, de infraestructura, ¿ok? Tanto que sean servicios que estén en la nube como que no. Aquí nosotros podemos incluso conectar podemos conectar servicios multinube, podemos conectar permisos de Google, podemos conectar servicios de AWS, ¿ok? Todo esto es capaz de integrarse. Entonces, nosotros podemos minimizar los falsos positivos mediante el análisis mediante los graphs de Microsoft, ¿ok? Microsoft tiene toda una red de graph que es básicamente el aprendizaje que la plataforma obtiene de toda la red mundial de Microsoft, de cuando detecta, por ejemplo, que en Asia se detectó un nuevo tipo de malware, ¿ok? Una vez la red lo detecta, lo va a desplegar hacia los demás regiones o países de Microsoft. ¿Ok? Entonces, básicamente esto nos va a permitir a nosotros minimizar falsos positivos y tener una inteligencia sobre amenazas de esto. Eh, Nosotros tenemos la capacidad, o Microsoft tiene la capacidad de investigar amenazas con inteligencia artificial de todo esto. Pues nosotros podemos crear incluso modelos o scripts de Machine Learning para nosotros detectar cuándo podemos estar sufriendo
una actividad sospechosa o cuando tenemos o cuando podemos tener alguna especie de infiltración. Y lo más interesante es que Microsoft tiene todo un equipo de expertos en ciberseguridad que son los que están encargados como de ir alimentando la plataforma con todo lo que, toda la expertise que ellos pueden ir teniendo, con todos los scripts que ellos puedan ir diseñando para poder entender o responder a estos incidentes rápidamente. ¿Ok? Nosotros podemos también establecer patrones de ejecución o respuestas automáticas a través de cuentas de automatización sobre esto. Entonces, es decir, que cuando mi SIEM detecte algún tipo de amenaza, se dispare un flujo que mitigue que mitigue esta información. Entonces, nosotros, para conectarnos a todo esto, lo principal es que tenemos que tener conexión a cualquier tipo de servicio. Entonces, Azure Sentinel ya admite una serie de orígenes de datos que puedan analizar todos los eventos de seguridad de estas conexiones. ¿Ok? Las conexiones se administran a través de conectores o a través de APIs o formatos de registro. Nosotros podemos conectarnos a soluciones de Microsoft, como lo que son Microsoft 365, por ejemplo, al Azure Active Directory para detectar patrones de identidad o a un firewall de Azure Defender o de Windows Defender. Pero estos son los conectores de Microsoft y es lo que uno esperaría de que puedan estar ya asociados. Es básicamente lo menos que uno espera. Sin embargo, hay conectores que nosotros que podemos tener disponibles también para servicios que no son específicos de Microsoft, como el AWS CloudTrail, como el Citrix Analytics, como el Sophos XG Firewall, el VMware Carbon Black Cloud, para Fortinet, etcétera, ¿ok? Entonces, para aquellos datos o para sí, para aquellas conexiones o fuentes de datos que no necesariamente están permitidas o que no tienen una integración nativa, nosotros podemos utilizarlo o podemos hacer conexiones de un estándar de mensajería de formato de eventos a través de API REST. ¿Ok? Entonces, básicamente, nosotros dándole la arquitectura o dándole la forma a la API para que los datos se entreguen de una manera como lo menciona el formato de evento común, podemos hacer la conexión nosotros e integrarla con nuestro Sentinel. Em, Otro de los servicios de seguridad que ofrece también la plataforma de Azure es el Azure Keyword. ¿Ok? Entonces, el Azure Keyword es un servicio basado en nube que está centralizado para que nosotros podamos almacenar secretos de nuestras aplicaciones y poder obtener un acceso seguro a información confidencial a través de control de acceso y registro. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos, con la Keyword, podemos almacenar llaves secretas, podemos almacenar claves de cifrado, certificados SSL o secretos respaldados por módulos de seguridad o hardware. ¿Ok? Básicamente, esta herramienta es súper útil, sobre todo cuando trabajamos en el área de desarrollo o cuando tenemos la capacidad de mantener el código de aplicaciones, porque nosotros podemos tener nuestras cadenas de conexión de repente de una base de datos o la cadena de conexión de una API en particular, la podemos tener en la Keyword y eso nos hace que nosotros no tengamos que utilizarla sobre código plano o código que sea legible para cualquier atacante. ¿Ok? Básicamente esto va a cifrar y esto lo que va a hacer es establecer una conexión de la aplicación con la keyword para que pueda traerme mi certificado. Eh, entonces, ¿cuáles son las ventajas del Azure Keyword? ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Primero, tenemos la capacidad de tener secretos de aplicación centralizados. Esto nos va a permitir de que a ver, centralizar el almacenamiento de nuestros secretos nos permite tener la distribución y nos reduce las posibilidades de que esto se filtre. ¿Ok? Yo puedo tener todos mis secretos acá y todas las aplicaciones que consumen van a tener
acceso a la bóveda, por así decirlo, y cuando yo necesite modificar esta llave o veo que mi llave fue comprometida, yo simplemente voy a tener que cambiar una sola llave, ¿ok? Yo simplemente vengo a la keyboard y cambio la llave, pero con esto las aplicaciones ya van a estar conectadas a la API, van a reconocer y puedo reducir el tiempo de downtime que puedo tener sobre esto, ¿ok? Yo puedo esto también puedo tener supervisión y control de acceso de las personas que acceden a mis secretos. Yo voy a poder supervisar y controlar quién accede a todo lo que tenga yo dentro de mi bóveda. ¿Ok? Y bueno, algo interesante es el tema de la integración. Básicamente, nosotros podemos integrar el Azure Key Vault con servicios de Azure nativamente, como lo son los App Service, como son los Event Hub, como los containers o los Kubernetes, ¿ok? Para que todo esto pueda estar centralizado y tenga una integración o una conexión directa sin tener que recurrir a un nivel de complejidad para poder aprovisionar estos recursos. Por último, entre los servicios de seguridad, Azure ofrece lo que se conoce como Azure Dedicated Host. Los Azure Dedicated Host están pensados para aquellas organizaciones que tienen que ajustarse que ajustarse a un cumplimiento normativo que las obliga a que a que no puedan compartir hardware, ¿ok? Básicamente, esto es una limitancia muchas veces para la nube en cuanto se habla de que las aplicaciones o los datos no pueden estar sobre un hardware compartido, etcétera. Entonces, básicamente es esto. Nosotros la capacidad de poder tener todo un host dedicado para nosotros nos va a tener también, nos va a entregar un poquito más de control sobre lo que ocurre en ese nodo y sobre los hosts que nosotros podamos levantar sobre ellos, ¿ok? Aquí nosotros nos podemos asegurar de que tenemos todo un ambiente aislado, aunque esté en la nube pública, es un servicio en el que solo yo tengo acceso a ese hardware. Básicamente estoy arrendando el hardware. Entonces, ¿qué ventajas nosotros tenemos con el Azure Dedicated Host? Tenemos la visibilidad y control sobre la infraestructura de servidor que ejecuta las máquinas virtuales, ¿ok? Todo lo que ocurre en el servidor físico es a cargo nuestro. Microsoft simplemente se va a encargar de que esto esté encendido y esté en funcionamiento. Pero aquí en este tiempo nosotros vamos a planificar cuándo van a ser las actualizaciones, cuándo se tiene que ejercer algún tipo de cambio, etcétera. Entonces, esto es ideal para los requisitos de cumplimiento que puedan tener algunas empresas en las que no nos permiten comparar o no nos permiten compartir hardware. Eh, en este caso, o las características de que tenemos que tener en consideración con el de quejos, es que aquí nosotros vamos a tener, hay una serie de servidores que están disponibles, ¿ok? Y que es dependiendo de esa serie de servidores, hay servidores que tienen menor o mayor capacidad de recursos en cuanto a cómputo, en cuanto a RAM y en cuanto a almacenamiento. Entonces, básicamente yo voy a elegir qué servidor es el que voy a estar necesitando y sobre él me va a permitir cuántas máquinas virtuales puedo yo levantar. Para darles un ejemplo, las máquinas virtuales de serie D. Yo puedo levantar un host de serie D de 64 Virtual Cores, ¿ok? Y eso de repente me va a permitir a mí levantar 8 máquinas virtuales de 8V2 o de 8V4 que tengan 8 Virtual Cores, ¿ok? Siempre va a haber un límite y el límite lo va a indicar o lo va a orientar el grupo de hosts. Yo puedo también tener un mix de máquinas virtuales, de repente, siempre que sean de la misma serie. Supongamos que yo tengo la serie DSV4, yo puedo tener máquinas virtuales que tengan 8 Virtual Core, otras que tengan 4 Virtual Core, otras que tengan 2 Virtual Core. Siempre el límite o sea, siempre va a estar condicionado con el límite del hardware físico o del host dedicado que yo tengo. ¿Ok? Una consideración en cuanto a precio, aquí se va a cobrar por el host dedicado. Em, Aquí nosotros lo que vamos a consumir o lo que vamos a estar pagando es todo el hardware físico, independientemente de que nosotros lo aprovechemos completo o no. ¿Ok?
De hecho, hay un punto importante en tema de licenciamiento, por lo menos para los dedicated hosts de Windows Server, que las licencias de Windows Server que fueron adquiridas antes de octubre del 2019 tienen el derecho de poder moverse hacia un dedicated host sin necesidad del software assurance, que eso es algo de las limitantes que tienen el Azure Hybrid Benefit o la capacidad de usar licenciamiento sobre la nube de Azure. Entonces, este, por ejemplo, es un factor importante y de hecho creo que es una pregunta de examen, así que es un dato que les puede servir a alguno de ustedes. Vamos a ir ahora con el segundo módulo que tiene que ver más con temas de conectividad y la capacidad de resguardar la red en Azure. ¿Ok? ¿Cuáles son los servicios o de qué va la defensa sobre la nube de Azure? Entonces, arranquemos un poco por el concepto de defensa en profundidad o deep defense. ¿Ok? Entonces, qué es lo que ocurre eso? El escenario con el que siempre nos vamos a encontrar es que cualquier empresa que ejecute sus cargas de trabajo en forma local va a tener la implicancia de ser responsable de todos los aspectos de seguridad de esto, ¿ok? Desde el acceso físico hasta el modo en que los datos entran y salen de la red. Entonces, toda empresa va a querer saber cómo esto se compara con una estrategia de defensa en la nube y qué es lo que nosotros podemos hacer para proteger y para mitigar cualquier tipo de ataque que esté sobre la nube de cualquier persona no autorizada que pueda acceder o que pueda sustraer información de esto. Entonces, la estrategia del Deep Defense son básicamente una serie de mecanismos que están pensados para ralentizar cualquier tipo de avance de un ataque que pueda sufrir nuestros datos. Entonces, fíjense que hay algo, están las 7 capas, si no me equivoco, sí, son 7 capas, que cada capa viene a proporcionar una especie, viene a dar una especie de protección de cierto modo. Entonces, son todas, básicamente todas las capas que nosotros tenemos que tener en consideración de cuando nosotros pensamos en una arquitectura de seguridad o queremos ver una arquitectura de seguridad. Entonces, vamos a ver un poquito el rol de cada capa. Nosotros tenemos la capa de seguridad física, que es básicamente la primera línea de defensa que protege todo lo que es el hardware. Sí, todo lo que es el hardware físico, a nivel de acceso al control de base de datos. Luego tenemos la capa de identidad de acceso, que es la que controla todo el acceso a la infraestructura y al control de cambios, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la etapa perimetral, que es básicamente cualquier tipo de ataque o de protección a nuestra red en sí. Por ejemplo, un típico ataque a este nivel de perímetro puede ser una denegación de servicio, ¿ok? Una denegación de servicio a nivel de red que nos pueda saturar y nos pueda hacer inaccesible toda la red. Luego está la capa de red, que es básicamente todo lo que tiene que ver con la segmentación y cómo los recursos se van a comunicar entre sí. Está también la capa de proceso que protege el acceso a las máquinas virtuales. Por ejemplo, esto fue lo que les comenté anteriormente en cuanto al just in time, lo que nosotros podemos hacer para evitar que nuestras máquinas virtuales o nuestros servicios estén siempre expuestos hacia una red pública o hacia un frente de Internet. ¿Ok? En la capa de aplicación ya es básicamente encargarnos de que las aplicaciones tengan seguras, que no tengan una vulnerabilidad, algo similar a esto o algún ejemplo de esto fue lo que les mencioné anteriormente de la capacidad de tener que poner claves de acceso en el código como tal o en configuraciones de variables, etcétera, que puedan ser archivos que nosotros tengamos que subir a algún lugar que pueda ser luego explotado por algún atacante. Y luego, por último, la capa de datos es todo lo que tenga que ver con los datos empresariales o los de clientes, básicamente la información final y cómo se accede a ella. Em, a ver, Azure nos da herramientas y nos da ciertos servicios o características en todas las capas de este esquema, por así decirlo.
¿ok? Cuando hablamos de la seguridad física, que es la primera capa, nosotros vamos a tener que la protección física la tiene Microsoft. Esto es algo que depende de ellos porque ellos tienen que garantizar que no cualquier persona pueda acceder a ello, ¿ok? Estas medidas pues, no se pueden, no pueden familiarizarse con otras capas. Esto es básicamente, Microsoft tiene todo un esquema o todo un sistema de ingreso a sus centros de datos para garantizar que todo esto está protegido, todo esto está acorde y que no hay una brecha de seguridad por ese lado, ¿ok? Sin embargo, es algo que nosotros tenemos que tener en consideración, es algo que tenemos que conocer. Sin embargo, este punto no nos corresponde, dado que se le delega al proveedor de servicio. En cuanto a la capa de identidad y acceso, nosotros aquí tenemos una cierta incidencia, si bien tenemos la identidad del acceso en la parte física, de eso se encarga Microsoft, de quién puede acceder a los centros de datos, de quién tiene acceso a los racks, etcétera. Nosotros tenemos también una capa de responsabilidad sobre esto, dado que nosotros vamos a tener control y acceso a nuestra infraestructura a través de un sitio web como lo es el portal de Azure. Entonces, nosotros tenemos que controlar quién tiene acceso a esta infraestructura. Nosotros tenemos que tener la capacidad de reforzar los protocolos de acceso, como por ejemplo con un multifactor authentication. Y también con una capacidad de auditar los eventos y los cambios que se realicen a nivel de identidad. ¿Ok? En perímetro tenemos la capacidad de poder implementar una solución de DDoS, de negación de servicio, o incluso un servicio de firewall para que nosotros podamos identificar o podamos filtrar el tráfico que ingresa hacia la red o que va a ingresar hacia la red. En la capa de red, nosotros podemos limitar, denegar, restringir o controlar la conectividad de cómo nuestros recursos se comunican entre sí. ¿Ok? Eh, Básicamente la función de esta capa es tratar de que la conectividad entre todos los recursos sea única y exclusivamente la necesaria. Entonces, al limitar las comunicaciones, nosotros reducimos el riesgo de que pueda haber alguna interferencia, que pueda haber algún movimiento entre nuestros recursos que puedan proteger toda esta información. Vamos a hablar ahora un poco sobre los servicios per se. De hecho, les mencioné unos anteriormente. Vamos a partir con el Azure Firewall. El Azure Firewall, partiendo un poco para los que necesitan entender un poquito más el concepto, un firewall viene siendo como bueno, el mismo nombre lo conoce como un muro de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que esto al final, o en el ambiente, en la informática tradicional, viene siendo un dispositivo de seguridad de red que supervisa todo el tráfico que entra y sale de nuestro centro de datos. ¿Ok? Y también toma la decisión, según políticas que él tenga configurado, de si va a permitir o bloquear el tráfico específico dependiendo de las reglas que se den, ¿ok? Nosotros podemos crear reglas de firewall para tener un intervalo de direcciones IP, es decir, desde este rango de IP a este rango de IP van a tener acceso y de resto todo bloquear todo lo demás. Em, Incluso podemos tener también para detectar desde el origen de dónde se accede a esta información y lo mismo, según las políticas de red o las reglas de acceso que nosotros definamos, va a permitir o no acceder a los servicios. El Azure Firewall como tal es un servicio de seguridad de red que está basado en la nube que es completamente administrado. Si recuerdan en las sesiones anteriores, en los módulos, cuando comparamos los modelos de servicios de los que hablábamos, cuando hablamos de servicios administrados nos referimos a plataformas como servicio. Entonces, esto básicamente nos ayuda a proteger todos los servicios de red que nosotros podamos tener en Azure. Eh, Cabe destacar o dense cuenta de que al final las redes en Azure no son diferentes de cómo trabajaría una red
tradicional o una red en un entorno local. Nosotros tenemos que crear una estructura y una segmentación de red en la cual nosotros vamos a tener un rango de IP privadas, tenemos capacidad de aprovisionar también redes IPs públicas, tenemos capacidad de tener salida a internet, tenemos la capacidad de poder hacer conexiones con redes locales. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad también de resguardar esta información el acceso a esta información, básicamente. Otro de los servicios de protección de red es el Azure DDoS Protection. Para aquellos que no conocen lo que es un DDoS, es básicamente denegación de servicio. Em, este tipo de ataque consiste en cuando hay un punto de una red al cual le ingresan una cantidad de tráfico exorbitante con la intención de que nadie más puede ingresar. O sea, es como lo más común sería como si fuésemos en una autopista. La autopista tiene cierta cantidad de canales por la cual nosotros podemos andar, ¿ok? Y es como si alguien intencionalmente empezara a enviar muchísimos autos por esta autopista al punto de que colapsa todo, y cuando viene alguien que realmente sí quiere llegar a otro lado, quiere llegar a un punto de destino, se encuentra con todo este tráfico y no puede avanzar. Eso es básicamente la denegación de servicio. Es saturar la red hasta el punto en que colapse y hacer que se caiga. Entonces, nosotros tenemos dos niveles de servicio en cuando hablamos de DDoS. Nosotros tenemos DDoS o la protección de DDoS a nivel básico, que el nivel básico está habilitado de forma automática. Esto no tiene un coste para nadie a nivel de Azure, ¿ok? Pero esto es básicamente una supervisión de tráfico y una mitigación que Microsoft tiene a nivel de su red interna, ¿ok? Para garantizar que por lo menos la conexión hacia los servicios o hacia la red de Azure esté siempre operativa, ¿ok? Esto, piénsenlo que esto está pensado, esto está hecho o esto es lo que resguarda también los servicios de Office 365 o los servicios de Dynamics 365. Toda la nube de Azure está cubierta bajo este nivel de DDoS básico, ¿ok? Pero existe un nivel más avanzado que es cuando nosotros queremos tener mitigación de eventos adaptados específicamente a nuestra virtual network, ¿ok? Entonces, el DDoS es fácil de habilitar, no tenemos que hacer un cambio, no tenemos que tener una consideración de arquitectura o algo en específico, es básicamente a nivel de red habilitar el servicio. Sin embargo, a nivel de costo es bastante, bastante caro, ¿ok? Estamos hablando de que a nivel de costo el servicio de DDoS Protection cuesta $3,000 al mes por red protegida, básicamente. Entonces, esto lo que nos va a proporcionar es una supervisión de todo el tráfico de forma activa y la capacidad de ofrecer una mitigación en tiempo real. O sea, si detecta que se está sufriendo alguna especie de ataque, el mismo servicio nos va a empezar a filtrar o nos va a poder segmentar cuáles conexiones tienen patrón de ataque y cuáles no, para dejar pasar únicamente a las que se consideren como conexiones legítimas. Em, ¿Qué tipo de ataque nos permite evitar el DDoS Protection? Nos permite dedicar a ataques volumétricos, ataques de protocolo o ataques de nivel de recurso a través de un application firewall. ¿Ok? Si yo quiero proteger un recurso en específico, el servicio correcto debería ser un Azure Application un Firewall. Y por último, creo que uno de los servicios de seguridad con los que más nos topamos o con los que más interactuamos son los Network Security Group, ¿ok? Si bien el Azure Firewall y el DDoS Protection pueden controlar todo el tráfico que viene desde fuera de nuestra red, nosotros con el Network Security Group podemos en parte hacer lo mismo. El Network Security Group puede funcionar como una especie de firewall virtual que es gratuito, se ofrece dentro de los servicios que conllevan las redes.
y nosotros podemos crear Network Security Groups a nivel de tarjetas de red de máquinas virtuales para hacerlo a nivel individual o granular, o podemos también hacerlo a nivel de subred. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros especificamos o de qué depende? ¿Cuáles son los elementos que componen un Network Security Group? Nosotros podemos crear tantas reglas, nosotros creamos necesarias básicamente dentro de los límites de la suscripción de Azure, pero los límites son algo que realmente no creo que en algún momento llegamos a alcanzar. Fíjense que nosotros podemos crear políticas entre 100 y 4096 de prioridades, o sea, nosotros tenemos todo ese rango de prioridades para alcanzar o para generar políticas. Entonces, nosotros simplemente tenemos que definir desde qué punto o desde dónde va a ser el origen, y cuando hablamos de origen, nosotros podemos tener una dirección IP, podemos tener un intervalo de direcciones IP, podemos tener la etiqueta de algún servicio, es decir, nosotros queremos que las conexiones que vengan de un app service sean permitidas o denegadas, por ejemplo, o algún grupo de seguridad de aplicación, decir por qué tipo de protocolo va a ser la conexión, hacia qué punto va a ser el final, o sea, es decir, si nosotros, las mismas condiciones que el origen, si yo quiero que un app service tenga acceso a este otro app service, por ejemplo, o yo quiero que un app service tenga acceso a este rango de IPs, o que este rango de IPs puedan conectarse a este otro rango de IP, yo lo puedo definir también en el origen, y también definir qué puertos quiero yo permitir o denegar. ¿Ok? La acción final se va básicamente a definir en permitir o denegar. Esto se puede resumir también como si fuese una política de acceso condicional. Es algo también que un semejante. Eh, pero bueno, los Network Security Groups son de los elementos más importantes que nosotros cuando empezamos a trabajar sobre Azure nos vamos a encontrar, básicamente porque están asociados a las máquinas virtuales. Todas las máquinas virtuales deben tener asociado un Network Security Group porque es lo que va a resguardar de que puedan ser accedidas de forma segura, de qué puertos va a tener abiertos la máquina virtual, de si va a permitir el tráfico o la salida a Internet o no, y desde qué puntos nosotros podemos conectarnos. Entonces, este es un elemento que quiero que se lleven mucho en mente. Bueno, esta es básicamente mi última slide. Esto era la presentación que teníamos para el día de hoy. La del día de hoy era un poco más corta. De hecho, ya estamos cerrando todo el módulo o toda la ruta de aprendizaje. Me parece que queda una sesión más la próxima semana. Eh, Así que en las próximas semanas yo voy a estar recopilando todas las grabaciones, las presentaciones que les he ido mostrando también para hacérselas llegar de forma sintetizada, para que puedan tener todo el acceso, puedan repasarlos todas de manera on demand. También voy a ver si se las hacemos llegar de manera individual, por lo menos esta sesión. Creo que quedó pendiente la de la semana pasada por el área de marketing y comunicaciones para que se las puedan hacer llegar. Y nada, ante cualquier duda, cualquier consulta, cualquier apoyo que necesiten, si están evaluando proyectos de Azure y quieren conocer un poquito más en detalle o quieren conversar un poquito más del proyecto, de algunas recomendaciones, de por dónde podemos llevar a cabo la conversación, no duden en buscarme, me pueden agregar por mi LinkedIn, que está en la presentación. Y con gusto me pueden dejar un mensaje, podemos coordinar una reunión, podemos avanzar. Si necesitan también si quieren también como aprender de algo más específico, algún servicio que les llame la atención o que quieran salir a ofrecerle a sus clientes, pero les cuesta todavía entender las implicaciones que este lleva, también me pueden contactar y con gusto armamos algo un poco más uno a uno o uno a pocos para que puedan aprovecharlo. Entonces, bueno, sin más que agregar por el día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Que tengan muy buenas tardes.